tenía armada. Creo que es compartir pantalla, si no me equivoco. Sí, Martín, share screen. ¿sí? Bien. ¿Lo ven ahí? Todavía no. ¿Ahí Ahora sí? sí, ahora se está compartiendo. Veo todo negro. Ahora sí te veo. Hola. Luis, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola Martín, ¿cómo están? Estamos arrancando con una presentación del doctor Carlos Ortega. Te cuento Bien, quiénes están saludos. y ya arrancamos rapidito. Está Bueno, Pablo Galeanone, está Silvana Camiño, está, bueno, Ortega, Rafa Cánovas, Federico Pérez, que es un fisioterapeuta y profe, está Mario Mendaña y el profesor Gastón Berriel. bueno, saludos para todos. Muy bien. No me nombraste, me ofendí. ¿A quién? Ah, y Marco Sosa, fisioterapeuta en Peñarol y preparador físico en la selección uruguaya de hockey. Perdón, Marco. Bueno, muy bien. Un gusto compartir con todos entonces. Doctor, todo tuyo. Bueno, era mostrarles un poquito algunas cosas que se ven en Liverpool y en el fútbol uruguayo, ¿tá? Tomando a este club que es el que nosotros trabajamos. Mostrar también algunas cosas que pasan en Europa, ver la proyección que tienen las lesiones y en realidad toda la formación que se da al futbolista en la etapa formativa y qué impacto puede tener eso en la primera división. Digamos, como toda una especie de algunos conceptos más que nada, y apoyarnos un poquito en los números, pero van a ver que yo la mirada de la estadística y de los números no le voy a dar tanta importancia. Y ahora les voy a ir explicando por qué. Por eso también puse eso de una mirada integral. Yo creo que la mirada en realidad debe ser hacia eso, hacia ver la multifactorialidad que tiene a veces la lesión de un futbolista. Entonces, obviamente, yo de lo que puedo hablar más es de lo que ocurre en Liverpool, porque es donde trabajo hace algunos años, y acá, en realidad, esta foto tiene mucho que ver con esa consecuencia, en realidad, que yo me acuerdo incluso que Luis en algún momento, de las primeras charlas que tuvimos cuando él estuvo en Liverpool, él me decía si lo de Rocha había sido una consecuencia o una casualidad. Y va un poco de la mano con esto. Yo creo que lo que pasa, por ejemplo, con Liverpool en esta Supercopa tiene muchísimo más valor en cuanto a esa consecuencia. Si ustedes ven la foto, ven muchos jugadores juveniles, ven mucha cabeza rapada por ahí, que tiene que ver con eso, y de hecho, para el club esto significó muchísimo más que haber obtenido el intermedio. Y es por ese motivo en realidad, porque tiene mucho que ver con la formación y con los juveniles que llegaron a este punto. Bueno, fue épico lo que pasó con el chico Fabricio Díaz, ¿no? Que con el profe lo conocemos de la divisional, y bueno, en el caso mío lo conozco desde que estaba en la escuelita. ¿Tá? Pero ahí ustedes ven en la foto, ven un montón de chiquilines que son los que cimentaron ese triunfo interesantísimo, épico e histórico, ¿no? Entonces, bueno, eso como la presentación, digamos, el resultado final. Pero esto tiene todo un trabajo detrás y tiene toda una mirada que va desde esa concepción multidisciplinaria y a la vez también desde distintos enfoques que se va haciendo para el trabajo con el futbolista. Entonces, acá yo lo que les propongo es ver la lesión deportiva en esa etapa formativa como un marcador indirecto del aprendizaje integral, ¿tá? Que tiene el futbolista. Es decir, tal vez esa lesión es la punta de algo que tenemos que ir a buscar mucho más profundo, ¿tá? Que tiene que ver con un montón de cosas que pueden ir pasando por ahí. Acá les marco un montón de cosas que tienen que ver con... La parte de rendimiento está acá arriba, ¿no? Pero hay otras cosas, la personalidad, y ahí ven el montón de otras cosas que tienen que ver en esa definición de lo que es la personalidad para cada chiquilín. Los factores sociales, los factores ambientales, es decir, cuando nosotros vemos ese resultado, esa estadística escasa, de hecho, que es la llegada de un jugador joven a primera división, tenemos que ver todas estas cosas. Entonces yo después, cuando de repente lleguemos a algunas conclusiones o algún debate, creo que eso se tiene que ver como una consecuencia, es decir, no hay tanta casualidad. De hecho, van a ver que algunos de los jugadores que también tendrán la experiencia en sus clubes, que tienen muchas condiciones, por distintas razones no llegan
a triunfar. Entonces, bueno, ver también y recorrer la mirada sobre estos otros aspectos, que esto está tomado de hecho de FIFA. La otra mirada es una guía en la planificación, es decir, nosotros no podemos dejar de tener estadística de las lesiones, porque eso en definitiva nos permite planificar el otro año, proponer actividades de prevención, que eso es lo más interesante que podemos hacer nosotros, proponer la prevención de la lesión, ¿tá? Y después lo otro que es la incidencia en la etapa profesional, que algunas lesiones sí las tienen, si bien no hay nada que concluya en realidad, que se lo vamos a ver un poquito más adelante, de que una lesión deja por el camino la capacidad del jugador. Justamente porque no es solamente hablar de rendimiento, sino que hay un montón de otras cosas que son las que hacen posible o no la llegada del futbolista. Y acá yo también les planteo un poco viendo esta realidad que tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo cultural. ¿Es solo fútbol, en realidad? Yo creo que acá en Uruguay lo que pasa es que tenemos todo un entramado cuando el chiquilín llega a una institución que tiene que ver también con otros aspectos que tienen que ver con lo social, que de repente Silvana nos va a ilustrar bastante con eso, que son cosas que si nos vamos adentrando tienen mucho que ver con el día a día, ¿tá? Que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el descanso, y eso también es la parte de la formación y incluso hasta impactan directamente en el entrenamiento del chiquilín. Muchos jugadores tienen distintas situaciones de base, entonces no es lo mismo un chiquilín que llega del interior, que está en la sede, o que está en la casa de algún familiar. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Esto también está tomado desde de FIFA, y acá habla también de la formación escolar, bien importante eso, la formación escolar en el juvenil, no descuidar esa parte, la parte del centro donde se va a alojar, donde se va a quedar, que acá habla de muchas cosas que después está bueno de repente poder profundizar, porque también tienen que ver con ese desarrollo posterior, es decir, si va a haber una familia, si va a haber alguien que los contiene, que eso es bien, bien importante. Y después está la formación deportiva, pero es decir, la formación deportiva, otra vez, es una de las 3 cosas que se marcan, desde FIFA incluso, como algo importante. Después vemos, obviamente, las lesiones. El fútbol, obviamente, las lesiones, ¿dónde están? En el miembro inferior. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver muslo, anterior, posterior, no hay mucha diferencia. De hecho, esta estadística está tomada, no es de Liverpool, sino que es de River Plate, el argentino. Acá no hay diferencia significativa entre lo que se marca de muslo anterior y muslo posterior. Sí, lo que podemos decir que a nivel internacional la lesión de muslo posterior crece año a año, y es por un desbalance que hay, en definitiva, entre lo que es el trabajo en el cuádriceps que hace el futbolista y lo relegado a veces que tenemos la zona posterior que no la trabajamos tanto, en definitiva. Eso es lo que se ve por ahí. Obviamente las lesiones de rodilla muy importantes, lesiones de tobillo. ¿Tá? En general todas estas lesiones, ven que hay otra distribución ahí que tiene que ver con cabeza, miembro superior y tronco, pero no es tan importante. La parte de las lumbalgias impacta bastante, ahora lo van a ver, lumbalgia y pelvis, columna lumbar ahí, que de repente determina mucha lumbalgia, la pelvis, el sector del pubis más que nada. Pero bueno, eso más que nada, viendo así a grandes rasgos, dónde son las zonas lesionadas del futbolista, es lo que yo les quería mostrar con esto, ¿no? Esto está tomado, ya les digo, de las formativas de River, Argentina. ¿Ah? Esto también, digamos, yo lo que quería era mostrar un contexto por lo menos geográficamente parecido y de formativas, que tampoco hay tanto, no hay muchos estudios sobre esto y no hay mucha evidencia sólida sobre esto, sí la parte descriptiva, pero no, digamos, estudios de causa, ¿no? Entonces acá lo que se marca es cuáles son las consultas más frecuentes. La consulta más frecuente por bastante es la parte de lo muscular, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Después tenemos la parte de esguinces, de tobillo, de rodilla. Los que les decía de la lumbalgia, que aparece ahí bastante en realidad en comparación a otras lesiones. Y las tendinitis como un quinto lugar. Luego, dentro de lo que es lo muscular, ahí lo van a ver, tienen muchas lesiones leves, ¿no? Son lesiones bastante leves las que se marcan. El desgarro se marca en negro, que es lo que ven ahí, un 15%, pero lo que está principalmente ahí marcado son las lesiones de tipo contractura. ¿Tá?
Estos son, les muestro acá, digamos, un cuadrito que lo que marca son lesiones que son consideradas graves o severas, y eso es por el tiempo. Si lo ven ahí, tienen las lesiones graves de 3 a 8 semanas, y eso nos implica inactividad del jugador o una actividad distinta, diferenciada. Es decir, que el futbolista no lo tenemos en el plantel, ¿tá? Y los trabajos pueden ser bastante más. De hecho, ahí si ven la parte de las severas son más de 8 semanas. O sea que tenemos bastante tiempo de recuperación del jugador y jugador que no va a estar a disposición del técnico, ¿no? Que ahí yo les marqué estas dos cosas, ¿sí? La severidad, que en realidad no depende sí del tipo de la lesión, sino de la ausencia del jugador a disposición del plantel. Y después lo otro que se marca acá a la izquierda son las lesiones que requieren cirugía, que son las que en general se marcan como severas o graves, ¿tá? Que ahí ven las típicas que ustedes conocen, como la ruptura del ligamento cruzado anterior, la ruptura meniscal, fracturas, ¿tá? Esto también es tomado de River Argentino, 2014, año 2014. Y esto ya es UEFA, y esto es Primera División, ¿tá? Esto es el reporte que se hace, esto está tomado del Barcelona, ¿tá? Del reporte UEFA de las lesiones musculares. El Barcelona tiene una guía de todas las lesiones musculares que les pueden, de hecho, buscar fácilmente en la página, y acá está el reporte de la competición de la UEFA desde el 2003 al 2007, donde ven muchas de las lesiones que tienen que ver, que ya lo habíamos un poco comentado, las lesiones musculares. Ahí ven las distintas incidencias que tienen, de posterior, de aductor, ¿tá? Que también lo habíamos comentado, una distribución bastante similar, es decir, en una competencia de alta intensidad de primera división, más o menos las lesiones pueden repetirse en realidad. Y lo otro que se ve, que yo no lo puse acá, pero también lo aprovecho para comentar, es que en los primeros niveles de la formación, las lesiones tienden a ser más leves en realidad. Cuando la competencia aumenta la intensidad y los jugadores tienen otra metodología de trabajo, están ya a otro nivel, empiezan con lesiones que son más graves, es decir, en el entorno de los 18 años es cuando se ven lesiones que son de repente más graves o severas. Y acá yo lo que les muestro a algunos de los jugadores que son, digamos, que los tuvimos en formativas en la etapa donde iniciamos y que están en primera división o que estuvieron, de hecho, porque hay jugadores que han sido transferidos. O sea, esto es una consecuencia. ¿Y por qué? Porque estos jugadores, a diferencia de repente de muchos otros, mirando ahora varios de ellos, no han tenido lesiones importantes. Es decir, por ejemplo, si yo no lo agregué acá porque si no de repente sería extenso, pero el caso de Sebastián Cáceres es un chiquilín que solo ha tenido lesiones musculares leves, ¿tá? Que casi no tiene ausencias en los partidos, ¿sí? Entonces, ahí se empieza a marcar bastante, y es el caso de varios de ellos. Es decir, Ocampo lo mismo, tiene solo un desgarro y algunos esguinces y poca cosa más en todo su historial de juvenil, ¿tá? En el caso de Cáceres, de Cáceres no, de Acevedo, lo mismo, son jugadores que no tienen lesiones graves, que no tienen casi consultas, de hecho, ¿tá? Varía un poco también según la característica del jugador y la posición y el estilo de juego, ¿no? Jugadores más técnicos tienen otro tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, Alan Medina es un jugador que retiene muy bien la pelota, es un jugador que juega de volante, que lo ha hecho muy bien en primera división de lateral, pero que tiene muchas incidencias también en el juego ofensivo que se ha mostrado ahora en este nuevo Liverpool, de mitad de cancha hacia adelante, y es un jugador que retiene muy bien la pelota, que es muy técnico, muy habilidoso, y es un jugador que es muy golpeado en realidad. Entonces tiene muchas consultas por eso, por traumatismo. De hecho, tiene un problemita particular ahí en el hombro, pero que fortaleciéndolo, él mejoró ese aspecto, y de hecho ya no tenía ningún tipo de problema. Y bueno, jugadores más combativos, de repente, como Martín Fernández, tiene también más que nada consultas vinculadas a los traumatismos, pero no son jugadores que hayan tenido lesiones muy importantes. También son jugadores que tienen, desde la mirada integral, una buena formación, una buena red
de contención, que piensan mucho en el descanso, que piensan mucho en la alimentación. Si se lo escucha, por ejemplo, a Cáceres en algunas entrevistas que él ha tenido a nivel nacional e internacional, y que él habla de la alimentación, y es un jugador que parece un veterano, porque realmente lo tiene tan claro, lo tiene tan asimilado, que es realmente admirable lo que se escucha de un jugador que tiene a tan corta edad y que ha jugado realmente muchos partidos para la edad que tiene como jugador, ¿no?, de primera división. Y esta es la estadística nuestra de 2018 de formativa, ¿está? Y tiene un perfil bastante similar, donde uno reconoce acá las lesiones musculares como ampliamente dominantes. Dentro de ellas tenemos algún desgarro leve, tenemos muchas contracturas, ¿tá?, que no se muestran discriminadas, pero son lo que más demandan en la consulta. Después siguen los esguinces de cuello de pie, de rodilla, y luego, bueno, lesiones que son las lumbalgias que yo les decía, que tienen que ver, por ejemplo, con el calzado, el tipo de suelo, a veces un calzado que no es adecuado, a veces el suelo muy duro que presentan los campos, ¿tá? Las tendinitis, que por ahí también lo ven marcado en amarillo, en 8%, las fracturas que no fueron tantas, y otras lesiones que son otras lesiones vinculadas no necesariamente a lo deportivo. Y bueno, como conclusión entonces lo que yo les quería mostrar, y un poco la experiencia nuestra en Liverpool, es que la formación del futbolista exige un trabajo coordinado y de muchas disciplinas, ¿tá? Eso es lo que va a ser la consecuencia y que va a traer los mejores resultados, ¿tá? Nosotros apostamos según lo que tenemos y de acuerdo a las posibilidades en generar toda una trama, en generar un espacio de contención y ordenar un poco los recursos que tenemos para poder ofrecer eso, para poder ofrecer un espacio donde ellos puedan consultar libremente, donde puedan sentir la confianza, y en el caso que tengamos que actuar de la mejor manera y tratar de prevenir todo lo que se pueda. En ese marco es que, por ejemplo, también apostamos a actividades que tienen que ver de tipo taller, el tema del doping, que también lo vayan conociendo. O sea, tratamos de que la formación en juveniles sea lo más completa desde lo sanitario, trabajando con otra disciplina, para que cuando se llegue a la etapa de profesional, ellos ya conozcan muchas de esas cosas, que hayan trabajado con un psicólogo, por ejemplo, con un asistente social, con un nutricionista, que ven la importancia de todo eso, ¿tá? Entonces, por eso es que es una de las cosas que marcamos como conclusiones. Los aspectos extra competitivos, que eso era otra de las cosas que les marcaba en la diapositiva, son importantes y muchas veces funcionan como bisagra entre ese éxito o el fracaso potencial que puede tener el jugador, ¿tá? Es muy importante ver esa parte, ¿no? La familia, los amigos, toda la actividad que tenga escolar, todo el esparcimiento que pueda tener el chiquilín es muy importante. Y bueno, las lesiones deportivas a veces son un accidente, pero muchas veces son consecuencia de un montón de cosas. Y eso es lo que nosotros nos tiene que mostrar la pista para buscar por dónde está, digamos, dónde surge esa lesión. ¿Es simplemente un accidente? ¿Es simplemente un traumatismo de juego, un entrenamiento, o hay algo más? Hay algo que lo determina. Eso es lo otro que creo que está bueno ver de esto. Y bueno, no existe evidencia, no quiere decir que no haya, ¿tá?, pero no existe evidencia desde las publicaciones entre lesiones deportivas y el futuro desarrollo profesional del jugador. Obviamente que sí las condicionan. Un jugador que tiene lesión de ligamento cruzado, que tiene una inactividad muy larga, obviamente que pierde oportunidades, y hay otro jugador que de repente la puede ganar o saldar o lo que sea, y puede quedar relegado, pero no es lo único, ¿tá? No hay una lesión, no hay nada que determine, no hay evidencia tampoco desde las publicaciones que digan que una lesión, por más grave o severa que sea, al jugador lo inhabiliten o lo dejen en condiciones de no ser profesional. Y venía por ahí nomás la presentación, un poco amplia para que se pueda debatir.
Perfecto, Carlos, buenísimo. Bien, ahora poné parar de compartir la Bien. pantalla. Perfecto, Quedó. perfecto, 10 puntos. Justo en la charla también ingresó Carlos Aguiar. ¿Me escuchás ahí, Carlos? No, no me escucho. Bueno, doctor, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Sin duda que habría un montón de interrogantes. Yo estuve anotando algunas también. Pero me gustaría empezar, bueno, dijiste algo como que a grandes rasgos, algo muy importante es el entorno, ¿verdad? Del jugador, que determinaría el éxito. Ya, me imagino que va por el lado de lesiones y también de poder continuar con la carrera, o sea, de continuar con la performance, con su rendimiento en etapas juveniles. Nos ha pasado a todos que vemos jugadores buenísimos a los 14, 15 años y después se desaparecen, ¿cierto? Entonces, entiendo que hay una conexión entre eso íntegro que decís vos, ¿verdad? Que es club, jugador, hogar, es como un triángulo, ¿verdad? De conceptos. Entonces me gustaría darle entrada en esta temática a Silvana. ¿Quién mejor que Silvana para empezar con esta temática? Todo tuyo. Seguro que alguna Bien, ¿cómo pregunta o les algún comentario va? vas a hacer. Vos sabés que no, lo escuchaba a Carlos y en realidad me pone contenta, porque la llegada del área social al fútbol, yo estoy trabajando en fútbol hace 8 años, 8 o 9 años. Estoy trabajando desde el programa Hola al Futuro, desde el 2012, y después Luis, ¿cómo andás, Luis? Luis me invitó a trabajar en Liverpool en el 2018, y ahora bueno, estoy de nuevo en Liverpool este año con Ferrín. Pero lo que me pone contenta es que se está logrando dimensionar la esfera de lo social, ¿no? Que ha costado un montón. O sea, la figura de lo educativo en el fútbol ha sido como una dimensión paralela, ¿no? Capaz que me equivoco, pero creo que ha sido todo un trabajo que se ha venido haciendo. Y hoy cuando Martín me mandó un mensaje hoy y me invitó a participar, y yo dije, bueno, ¿qué hago? Y me puse a buscar cosas que tenía, y me armé como un esquemita, para no quedar pegada, ¿no? Entonces ponía cómo los objetivos han ido cambiando. Y yo notaba acá que el objetivo, el primer objetivo que tenemos que tener nosotros, los que trabajamos en el área social, es poder transmitir la importancia de ver las múltiples dimensiones del adolescente, ¿no? Del adolescente deportista. Entonces, yo ya hacía como un resumen chiquitito, ¿no? Y ponía como toda el área social, toda la dimensión social y cultural, afecta directamente en el campo de juego, cómo se va a ver reflejado en el campo de juego, ¿no? Y hacía un esquema, ¿no? Donde aparecía esto de cómo se ha tecnificado el fútbol, el profesionalismo, la complejidad, y cómo esa práctica del deporte ya no alcanza con la formación física o táctica, y corríjanme, porque en realidad he ido como sacando apuntes. Y cómo es imprescindible abordar esas áreas para que, para que se refleje en un mayor rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, ¿cómo entramos nosotros, los del área social, a trabajar como articuladores a través del deporte y de los diferentes ejes del deporte, poder identificar situaciones? Entonces, Carlos decía hoy, el trabajar con el chiquilín para ver en qué contexto está. Silvana, se te está cortando un Ay, poquito. me quedé sin conexión. Se me está cortando, Sí, ¿no? se te A está ver. cortando. Ahí. ¿Escuchan? Silvana, decir a tus niños que dejen de jugar con el internet, que necesitas comentarnos cosas. Bueno, se nos quedó Silvana por el camino. Acomodate tranquila, si me Bien. escuchás, acomodate tranquila. Están los dos, están los dos. Bueno.
Está todo el mundo conectado, ¿no? Acá estamos bien, estamos esperando a vos nada más. Conecte de algo porque no... Ahora que le pongo pausa a la grabación. Bien, señores, ¿quién quiere empezar a opinar sobre la temática? ¿Alguno? ¿Algún comentario en particular? ¿Entramos? Sí. ¿Te ubicaste de vuelta? ¿Estás bien ahí? Bien. Sí, se va y viene. Bueno, Ah. no, un poco esto que decía Carlos, que sí, que uno tiene como que estar atento a todos los procesos que están viviendo los gurises, si están yendo a estudiar o no, porque bueno, eso colabora en la socialización. Cómo está compuesto el grupo familiar, si están sufriendo algún proceso, no sé, si los papás están separando, si se quedaron sin trabajo, si están viviendo con, no sé, con abuelos y tíos, eso hace también al chiquilín y cómo se va a reflejar en la cancha, si pueden tener una dieta balanceada. Entonces, bueno, nosotros tenemos como que estar atentos a todos esos factores y tratar de articularlos con el cuerpo técnico, con el doctor, con la kinesióloga, con todos los actores que están trabajando con el chiquilín. ¿Me escuchan? Sí, sí. Está. Veníamos como por ese lado, ¿no? Esa idea de poderlo ver como un sujeto integral. Entonces, en la medida que nosotros logremos verlo integralmente, va a ser un mejor jugador de fútbol, ¿no? Porque el objetivo del club en realidad es que ganen partidos. Entonces nosotros tenemos que ir acompañando ese objetivo primero que tiene y entendiendo qué importante que es. Y yo notaba, hoy cuando sacaba estos apuntes, un concepto que capaz que no es tanto del área deportiva, pero que se están empezando a escuchar, que es la trazabilidad del deportista, ¿no? Desde que llega a la escuelita, está en todo el proceso de formativas, yo qué sé, yo anotaba, son 3.500 gurises que hay en formativas. ¿Cuántos de esos chiquilines efectivamente llegan a primera? ¿No? Pocos. ¿Cuántos de esos llegan a tener una transferencia interesante, ¿no? A un club donde, bueno, puedan hacer la diferencia? Entonces nosotros tenemos que trabajar no solo para los que no van a seguir jugando, sino para los que van a seguir jugando. Y ahí es el concepto ese de trazabilidad. Un chiquilín mejor formado, con hábitos saludables, con formación educativa, va a ser un mejor jugador para poder ofrecer en una transferencia al exterior, por ejemplo. No ¿Cuál sé sería el si viene concepto por de ahí. trazabilidad? El concepto de trazabilidad es esto. Bueno, vos tenés a un chiquilín que empieza en la escuelita y vos empezás a trabajar con ese chiquilín. Entonces tenés un equipo armado que trabaja. No solo está el técnico, no solo está el profe. Tenés un nutricionista, tenés un médico, tenés alguien en el área social, tenés alguien que en el área psicológica. Entonces, ese chiquilín viene siendo trabajado desde que tiene 11 años, 12 años. ¿Ah? Entonces, cuando ese chiquilín llega a quinta o a sub-16, como es el caso de Fabricio, ¿no? Que han tenido la posibilidad de ascender a primera, es un chiquilín de habilidad, ¿no? Entonces, ese chiquilín va a tener otros recursos para poder afrontar esto de que tiene 16 años. Pongo el caso de Fabricio porque lo traía Carlos y me parece que es, no sé, es súper gráfico. Tiene un montón de condiciones de las que Carlos presentaba en la ponencia de él. Es un chiquilín que va a tener otras herramientas para poder sostener lo que le está tocando vivir, ¿no? Porque ha trabajado en hábitos saludables, ha trabajado en una nutrición saludable, ha trabajado y ha interiorizado la importancia de tener una formación educativa, porque sabe que no solamente es saber de historia, de literatura, sino que es poder conversar con otras personas que no sea solamente de fútbol, estar en un ámbito distinto al deportivo y poder desarrollarse favorablemente. Entonces, ese jugador, en esto de la trazabilidad, si vos lo querés vender, no sé, a River, argentino, va a mirar esa ficha del jugador.
Y ese jugador es un jugador que ha venido siendo acompañado desde chico. Es un jugador con un montón de recursos. En esto que yo te decía que les compartía de esto de cómo se ha profesionalizado el fútbol, ¿no? Que no es solo, a ver, si sos un fenómeno, ¿no? Eso va a seguir pasando. Pero las cosas que son posibles de trabajar para que vos seas un mejor profesional, como en cualquiera de las áreas en las que nosotros trabajamos, ¿no? Claro. Cómo nos vamos formando y cómo nos vamos capacitando. Quizás todo eso va a ser el sostén en el futuro de todo ese talento que puede llegar a tener, ¿no? Y, a ver, no me viene ningún nombre a la cabeza, pero ¿cuántos gurises han sido vendidos a Europa y no han logrado sostener ese pase? ¿No? Porque no tienen los recursos para estar allá. Los recursos personales, ¿no? Y no te hablo de que sepan o no inglés, porque eso lo pueden adquirir también. Sí, Sino, bueno, cuestiones emocionales. La fortaleza para estar en un ámbito que no es el que están acostumbrados a estar, que no es el contexto del barrio en el que ellos están, o el grupo, o en el fútbol, en el club donde ellos se han desarrollado, es un contexto diferente, se tienen que vincular, tolerar, soportar, hacer cintura con otro montón de gente. Esas cosas se incorporan en la medida que vos socializás en otras áreas de la vida también, ¿no? Eso lo vas a aprender. Vas al liceo y aprendés a estar con compañeros que son bien distintos. Pongo el liceo como ejemplo porque es lo que manejo con más facilidad. Trabajos que hacés, nosotros trabajamos mucho con talleres, eso Luis no sé dónde anda, pero Luis lo tiene clarísimo, el tema de los talleres temáticos, esos talleres que parecen capaz que no tienen tanto sentido en su momento, son insumos y herramientas que los gurises van como incorporando. Identificar las fortalezas, ¿no? Bueno, sos bueno en fútbol y los gurises lo traen mucho. No me va bien en el liceo, yo no soy inteligente. Bueno, no, sí, sos. Mira todas estas fortalezas que desarrollas en el ámbito deportivo, estas fortalezas son tuyas. Trasladémoslo a otros espacios y otros ámbitos. Entonces, fortalecer desde lo educativo los otros espacios. Eso se hace desde lo social. Y eso va a generar un mejor jugador de fútbol. Y eso es lo que uno tiene a veces que transmitirle al club, ¿no? Que de nuevo, yo entiendo que el objetivo primero es ganar en lo deportivo, pero a medida que nosotros logremos transmitir qué importante que es todo lo demás, que se entiende, que se vaya visualizando, van a tener mejores resultados deportivos. Por eso me dejó tan contenta lo que presentaba Carlos, o sea, de que se ve, de que se visualiza, de que se está haciendo necesaria las diferentes miradas, lo multidisciplinario. No Muy sé, bien, gracias Silvana. Señores, los quiero escuchar, ¿eh? Martín, Decime, Marcos, todo tuyo. unas cositas, muy de acuerdo con Silvana, ¿no? O Silana. Silvana. Pero ahí dice Silana, por eso Silvana y el doctor Carlos, no tengo tanta trabajo en inferiores, sino más que bien que la primera, ¿no? ¿Verdad? Que hace el 2012 que estoy trabajando en la primera. Y estoy de acuerdo con la cantidad de aspectos, pero discrepo con el último de Silvana. Para mí no tienen que estar en formativa, estamos hablando, el resultado, el triunfo. De alguna manera tenemos todos los actores trabajar para que los directivos entiendan que se están formando, que estamos formando personas, estamos formando jugadores. ¿Entendés, Silvana, lo que yo pienso? Digo, no quiere decir que esté bien. Entonces, no interesa en esas etapas, si bien es importante, vamos a no traicionarnos, es muy importante, pero tendríamos que resaltar la formación con todos esos aspectos que tú dijiste, ¿no? ¿Verdad? Que son muy importantes. Y lo que decía el doctor, los chicos que vienen del interior, yo he tenido chicos casi desnutridos, que cómo se le ha cambiado con la alimentación que se le ha hecho, por ejemplo, en la casita de Peñarol en 2 años, por ejemplo. Lo mismo debe ser en casi todos los clubes. O sea, el aspecto es un aspecto importante, la nutrición, como lo dijiste, es un aspecto importante la educación formal, o sea, que puedan concurrir a clases, exigirles ese tipo de cosas, porque va a redundar en una mejor persona que va a tener mejores hábitos y le va a permitir, bueno, poder tener más herramientas en el momento de tener que decidir diferentes cosas, ¿no? ¿Verdad? Tanto sea todo el trabajo que hacen los técnicos, los profes, los fisios, los médicos, todo, en el campo deportivo, pero también saber moverse en la vida, ¿sí?
Nosotros hemos tenido mucha cantidad de jugadores que no pudieron saltar por malas conductas, ¿sí? Por vicios y jugadorazos, y quedaron por el camino. Y como dijiste en una cosa, hoy 3.500 niños aproximadamente en inferiores, ¿cuántos llegan? Entonces hay más frustrados, y nosotros como educadores, como medios, sí, de la educación y todo, y de la formación, tenemos que esa gente no quede frustrada en la vida, sino que, bueno, si este no llegó a ser el camino, que pueda tener otros caminos y no quedar con esa amargura tremenda que vemos que quedan pibes cuando quedan por el camino, ¿sí? Después no sé si lo vamos a hablar, Carlos, que era lo que vi todo atentamente, toda la cantidad de lesiones que tenemos, que estaría muy bueno que la AUF, no sé si lo tiene, me parece que no lo tiene todavía, un registro del fútbol profesional, por lo menos, de que la AUF reciba la cantidad de lesiones que tenemos cada club, por ejemplo, para llevar una estadística. No sé si eso lo tiene, me parece que no lo tiene, ¿no? No, formalmente no, y en realidad eso varía. Yo creo que nosotros, por ejemplo, tenemos en el fútbol uruguayo muchas carencias, digamos, y muchas diferencias, ¿no? Entonces, me parece que eso, tener un registro lo que ayudaría es a planificar e igualar hacia arriba, es decir, Exacto. poner un piso mínimo, decir, de que cada equipo tenga que cumplir con ciertas metas, con ciertas actividades de prevención, con ciertas Exacto. actividades que lleven a que eso no pase. En definitiva, muchas veces acá, y creo que hay una pregunta también que nos podemos hacer, es ¿por qué el jugador uruguayo es tan exitoso en el exterior? ¿Por qué es tan bueno? Y ahí yo he escuchado muchas teorías sobre eso, y muchas tienen que ver a veces con la resiliencia a este tipo de cosas que tenemos en contra, pero yo también me pregunto, en otros países, como pasa acá cerca, en la región, ¿no tienen esas carencias? O sea, ¿es solo eso? ¿Eso es positivo? ¿Eso es negativo? Yo creo que es negativo, en definitiva, ¿no? Porque a veces se lo toma como algo bueno, como algo que el jugador atraviesa, y en la medida que lo atravesó, puede ser mejor, puede ser resiliente. Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Me parece que las exigencias del fútbol moderno hacen que las otras miradas le generen mucho más posibilidades de llegar, incluso hasta en los mercados. No es lo mismo el mercado mexicano que el mercado europeo. Y ahí hay también ciertas cuestiones que hay que afinar. Pero estoy de acuerdo que si se va una mirada del fútbol profesional, en principio, después tratar de incorporarlo a las formativas, de una mirada global, de una especie de rector del fútbol, pero en serio, de que controle ciertas cosas básicas, me parece que es muy importante. Y comenzando, por ejemplo, en el fútbol formativo con la pelota, ¿no? Algo tan sencillo como decir, jugamos con la misma pelota, ¿no? Digo, parece que no, pero son cosas que cambian. Si tienen agua, si no tienen agua, son un montón de cuestiones que no pueden ser libradas a la buena voluntad, ¿no? Yo creo que hay que tender a eliminar las buenas voluntades, que son está bárbaro, pero ir hacia una mirada más profesional de repente de la cuestión. Y en ese sentido, obviamente, para planificar tenemos que saber primero qué tenemos, ¿no? Si no sabemos qué tenemos, es muy difícil apuntar mejor. Así que obviamente que estoy de acuerdo con eso. Carlos, nosotros cuando vienen los chicos, por ejemplo, hacemos una anamnesis, ¿no verdad? Todo un interrogatorio, evidente, como hacen todo la sanidad, ¿no verdad? Nombre, etcétera, etcétera, de todos los datos que tenemos que tener del chico por diferentes motivos, ¿sí? Pero después también tenemos, primero, yo he recibido chicos en primera división donde no se le hace una evaluación postural para ver si necesita prótesis o lo que necesite para poder tener un mejor desarrollo, y eso ya le va limitando de alguna manera la capacidad de mejorar, ¿no verdad? Con todos los trabajos que tienen los profes. No sé, ¿qué es lo que hacen ustedes? Nosotros, por ejemplo, empezamos por un test postural, frente, perfil y posterior muy simple, donde se ve los diferentes líneas de trazabilidad para poder observar cómo está esa postura, y si necesita algo, empezar a apoyarlo con ese tipo de ayuda, ¿no verdad? Sí. Nosotros en realidad Estoy hablando estamos, del punto que está ahí. claro, nosotros en realidad tenemos algunas cosas que van evolucionando rápido y bien, pero venimos de buenos resultados. Tenemos dos etapas en el club. La primera etapa donde yo empiezo a participar, que ingresé en el club, que de repente era muy de resultado, y
la formación, digamos, de lo que era la técnica, aspectos tácticos, por momentos se sufrían en algún punto. Digo, eso también lleva a otras discusiones de estilo de juego, de que sí, que no, pero también se contrapone ahí lo que es formar y lo que es el resultado. Entonces esa primera etapa era mucho de resultado y nosotros, por ejemplo, la participación que teníamos es tangencial, absolutamente tangencial, es decir, consultas puntuales, evoluciones puntuales y micro por un tema de costo. Entonces, habían cosas que no las podíamos hacer realmente por un tema de que no teníamos digamos, ni la estructura, ni el club lo veía como, evidentemente, como importante. Después empezamos a crecer un poco en la función, en base a la motivación, al compromiso, a creer, a encariñarse también con la institución, con los chiquilines, y vas generando cosas. Pero en realidad hay muchas cosas que son a fuerza de voluntad. Nos gustaría dedicarnos muchísimo más, por ejemplo, a hacer ese tipo de actividades. No tenemos a veces el tiempo, no tenemos los recursos para hacerlo. Tratamos de hacer actividades de taller, pero también no podemos multiplicarlo mucho porque eso nos implica a veces demasiado tiempo. Tenemos que contemplar también el transporte de los chiquilines, las horas que pasan entrenando. O sea, realmente a veces es difícil y el club hace que, bueno, que eso lo hagamos cuando tenemos la voluntad y el compromiso para hacerlo, pero bueno, podríamos no hacerlo incluso, y el club no lo exige. ¿tá? Yo creo que Liverpool va en un camino lento hacia mejorar, pero y están bastante mejor que otros clubes, pero bueno, a veces cuando tenemos resultados positivos en un fin de semana contra clubes como Peñarol, como Nacional, como Defensor, son hazañas desde ese punto de vista, porque evidentemente que estamos escalones por debajo, desde la captación hasta el trabajo que hacemos, que lo hacemos con mucho cariño, pero que obviamente los recursos a veces son bastante más limitados. Tenemos, digamos, lo básico y los tratamos de suplementar con ese compromiso, pero bueno, mi aspiración es que sea muchísimo más, obviamente, que podamos dedicarnos muchísimo más tiempo a hacer esas cosas. Bien. ¿Algún otro comentario? Luis, que andás por ahí. ¿Algo que quieras comentar? Tenés el micrófono apagado, Luis. A ver, te lo abro desde acá. A ver si puedo. Ahí te abrí el micrófono. Bueno, sí, escuchando un poco, pero me gustaría dejar hablar a los entrenadores que están ahí. Yo solamente hacer un concepto general de que cada vez sé menos de esto, que estamos en un fútbol todavía de zapatillas, que tenemos una desorganización total en lo que es al trabajo-formación, ¿verdad? Y eso que yo he tenido la suerte de poder llevar equipos multidisciplinarios a las instituciones que he estado. Fuimos uno de los pioneros con Nacional en el momento, en el año 97, de trabajar con psicólogos. Gabriel Gutiérrez, ahí me acuerdo que empieza con nosotros. Siempre fue una búsqueda de algo más, ¿verdad? En ese momento seguíamos hablando de lo que dijo Silvana, que para mí el estudio es un complemento a la salida del jugador en formación, que son 4, 5, 6 años, y lo toma después con una gran frustración, el haber perdido todos esos años y la mayoría de esos chicos quedan por el camino, ¿verdad? Entonces siempre me traté de preocuparme por esas cosas que son fundamentales. Más allá de indudablemente, yo siento que los equipos que he trabajado no hemos trabajado bien, hemos trabajado, como dice Carlos, a pulmón, a algo más individual, a lo que uno sienta. Las instituciones no nos exigen, nosotros les exigimos a las instituciones, y eso está mal, porque las instituciones tendrían que tener su proyecto de formación, porque van a depender siempre de la venta de los jugadores. ¿Ah? Entonces digo, me gustaría escuchar conceptos porque digo, indudablemente veo que
que esto pasan los años y va progresando muy lentamente. ¿Ah? Le hemos mostrado los caminos a veces en la institución que yo he estado, o que hemos estado, porque he trabajado con la mayoría que están ahí, y la gente seguimos en el mismo paso, cuidando el pesito, haciendo trabajos personales, ¿verdad? Digo, y no me consta que todos los muchachos de ahí pusieron siempre mucho más de lo que la institución le dio. Eso es indudable. Por eso digo, no, las instituciones no tienen las ganas de trabajar dentro de una organización. Nosotros en el fútbol uruguayo trabajamos muy mal la formación, porque como dijo Carlos, yo he estado en distintos equipos argentinos, Martín, tú lo sabés, en Ecuador mismo, que ahora estoy con charlas con muchachos como, bueno, Independiente del Valle, que fuimos con el Teca, estuvimos 20 días, 15 días ahí adentro, y vemos cómo se tiene que trabajar en la formación, ¿verdad? De ser una formación completa. Indudablemente también vimos algunas fallas individuales que yo se las fui marcando, justo el Teca Gaglianone lo puede saber porque estuvo conmigo compartiendo ese momento, pero creo que en líneas generales estamos en zapatilla todavía, ¿sí? Por eso digo, lo he hablado el otro día con Carlos Ranalli, él indudablemente sabés que sale de Talleres, de Lanús, instituciones organizadas, ¿ah? Que todavía también ellos nos sacan una ventaja abismal, pero están en falta todavía en algunas cosas, como lo dice él, pero estamos nosotros, sí, indudablemente lejos todavía de lo que tendría que ser una formación, ¿verdad? Primero en infraestructura, y el que la tiene la infraestructura le falta otras cosas, y bueno, yo ahora que Carlos estaba exponiendo el trabajo muscular de las lesiones musculares del 2018, yo pensaba, 52% Carlito de lesiones musculares se debió a que hicimos un gimnasio en el complejo de Liverpool y la metodología cambió de lo que venía haciendo la institución anterior. Eso indudablemente ojalá que se siga haciendo de aquí en más, pero digo que fue una adaptación a una nueva metodología, eso lo viviste vos, Martín, ¿verdad? De la exigencia de que se hizo un gimnasio donde el club pudo hacerlo adentro del complejo, cosa que antes no se usaba o se tenía poco espacio, bueno, entonces digo, pero todo a cosas personales, ¿no? ¿Verdad? No hay un concepto de organización que trabaje conjuntamente. Por eso digo, quería decir esto nada más y bueno, y escuchar un poco las palabras de los entrenadores que andan por ahí. Vamos arriba, señores. Martín, si me permitís. ¿Cómo no, profe? En principio agradecerle la exposición al doctor y a Silvana, ¿no? Y yo hace mucho tiempo, ya van 17 años que salí del país y en formativas trabajé muy poco tiempo, porque apenas empecé a trabajar, fui asistente técnico en primera división, asistente en la parte física, ¿no? Y después trabajé 2 años en formativa nada más, donde tuve un poquito más de experiencia, que yo vengo, lo comenté en una charla anterior, vengo del básquetbol, trabajé en las divisiones formativas, en equipos de básquetbol, y nosotros arrancábamos, no había equipos multidisciplinarios, pero teníamos intenciones de educar, que hoy por hoy, con jugadores de primera división, también siento ese deseo, porque creo que esto es dar, los conocimientos que tiene se los tiene que dar al grupo donde uno está trabajando. Yo recuerdo que en las categorías formativas, en básquetbol estoy hablando, nos reuníamos con los padres. Cada 15 días teníamos reuniones para
hablar algunos conceptos de los que se han tocado, que tocó la Silvana, ¿no? Con respecto al descanso, a la alimentación, a que era importante que vayan a la escuela. Todo eso suma, todo eso es muy importante. Pero también con el pasar del tiempo, y creo que también lo mencioné, y ahora Luis acaba de decir la carencia que tiene Uruguay o todo Sudamérica, porque acá en Perú, donde estoy trabajando, esa carencia en divisiones formativas existe. Hay algunas instituciones que se han dado cuenta de que hay que invertir, no es gastar, sino invertir, que eso tiene su retorno después, en la infraestructura y en profesionales de nivel cuando se está formando el deportista. Y coincido con lo que comentaron, comentó Marco, no todos llegan. Entonces, tenemos que formar seres humanos que sepan afrontar la vida con cosas buenas y cosas malas. Hay algunos que van a seguir y podrán llegar a un nivel interesante en esto del deporte en general o del fútbol específicamente. Pero en el área que a mí me compete directamente, la preparación física, y yo hace mucho tiempo tampoco es que no trabajo en formativas, pero recuerdo lo que me pasaba trabajando en básquetbol, en mini básquetbol y en sub-15. Son una esponja los niños a esa edad, son una esponja. Entonces, todo lo que uno les enseña lo aprenden. Y creo que ahí está el detalle, que si bien todo es toda una cantidad de detalles por los cuales se puede llegar a una lesión, pero cuando uno habla de lo importante de la hidratación, de lo importante de la alimentación, y el niño realmente quiere, lo va aprendiendo. Como también va aprendiendo determinadas ejercitaciones previas al entrenamiento para la entrada en calor, y al finalizar ejercicios preventivos. Hoy hablamos del core, de la tonificación de isquiotibiales, para ver las descompensaciones, y al finalizar la sesión de entrenamiento también esa movilidad y ese trabajo de estiramiento. Yo creo que en esas edades uno incide y deja la huella, para que, porque no siempre, yo lo comento con los grupos que me ha tocado trabajar con futbolistas profesionales, no siempre vamos a estar nosotros al frente para decirle hace esto o no hagas aquello, y uno le tiene que dar la información para que ellos se den cuenta de lo importante que es hacer determinadas cosas, que a veces pueden ser tediosas. No digo que no, pero hay que ver a los grandes en cada uno, en el básquetbol, en el fútbol, en el tenis, cómo trabajan esas partes. La parte de un regenerativo después de un partido de tenis, de 3 horas, cómo se hidratan y el regenerativo que hacen. Todo cómo le dedican para cuidar una herramienta muy importante que es el cuerpo del deportista. Es la herramienta con la que ellos pueden competir al nivel que en donde están. Quería aportar eso nada más. Gracias, profe. Si hay algún comentario, lo hacemos ahora. Yo, Rafa. una cosita más. Buenas noches para todos, un gusto compartir con todos ustedes. No, lo que decía un poquito Luis de que el fútbol formativo está en zapatillas. Yo creo que parte mucho también por donde los clubes realmente se plantean apostar en juveniles, ¿verdad? Porque muchas veces se dice, sí, vamos a apostar en juveniles, esto, lo otro, pero la realidad es que
como es, muchas veces se logran un montón de cosas porque uno, por el cariño que le va tomando a la institución o a los chiquilines, hace cosas por voluntad propia realmente, ¿no? Entonces, yo creo que parte mucho de eso también, ¿no? De esos recursos que no se tienen, que capaz que se destinan en otras cosas en una institución, pero que a la larga son importantes en las juveniles. Digo, yo veo que muchos equipos son islas, las juveniles dentro de lo que es la institución. Me ha pasado también de que dentro de las juveniles, las distintas categorías son islas independientes una de otra también. Entonces, si no se plantea tener todo en conjunto, tener los objetivos bien claros de la institución, va a ser muy difícil y se va a hacer difícil ir creciendo en lo que es en esa cuestión, ¿no? Claro. Sí, yo comparto mucho lo que decís, inclusive hay una cosa que dice Luis que es muy importante, que es, nosotros les exigimos a las instituciones, pero ellas a nosotros no. Y lo peor de esto es que nosotros les exigimos, pero tampoco logramos mucha cosa. Si nosotros exigiéramos y hubiera una devolución acorde a nuestras exigencias, seguramente sería todo mucho más fácil y los trabajos tendrían otro valor seguramente. Y me quedo con lo que decís también y comparto, de que sí, cada profesional termina siendo una isla en estas instituciones desordenadas, caóticas, que en donde se juntan 2 o 3 profesionales e intentan coordinar un par de ideas, ya terminan marcando la diferencia. Pero va más por temas de impulsos personales que por una organización institucional que favorezca este tipo de conductas, ¿verdad? Entonces, yo te cuento mi caso, por ejemplo, yo llegué a trabajar 16 horas seguidas para Liverpool. 16 horas trabajaba. Y el doctor lo sabe perfectamente todo lo que hacía. Era preparador físico, planificaba todos los entrenamientos técnico-tácticos también, control de la carga, con pulsómetro de mi bolsillo, miles de dólares, horas planificando todo eso, videoanálisis, analizando los partidos, cortándolo para enviárselo a los jugadores. El jugador apretaba en su celular con su dedito así y llegaba a ver todas las imágenes que yo editaba. Por ejemplo, entonces, ¿qué termina pasando al fin y al cabo? Y que vos te cansás. Termina en que vos te cansás. ¿Por qué? Porque vos sabés que valés muchísimo más que los 20.000 pesos institucionales que te están pagando. Y encima, cuando vos haces descargos o solicitudes, sos ignorado. Entonces, lamentablemente, te terminan cansando, ¿verdad? Al que va motivado, el que es pasional, termina muy desgastado. Así es. Como comentario nada más que la vi perfectamente esa, ¿verdad? Así que bien. Bueno, si no tenemos más comentarios respecto a la presentación del doctor, me gustaría pasar a la presentación de Fede, que es muy complementaria a lo que venía presentando Carlos. Bueno, buenas noches. Yo en realidad estaba con el celular porque como no traje nada para anotar, me fui anotando algunas cuestiones que fui escuchando. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Antes que nada, decirle que yo amo el fútbol como jugador amateur. Y bueno, nada. Empecé a trabajar en el fútbol en el 2007 y dejé de jugar al fútbol, dejé de trabajar por cuestiones relacionadas a cuestiones que tienen que ver con Martín y en los últimos 3 años estuve más vinculado a la primera y la tercera de Torque, desde sanidad o desde la preparación física. Pero como decía Mario, a ver, yo soy un educador físico. Más allá de que hice la carrera de fisioterapia, es para que me conozcan un poco nada más que les estoy contando. Mi pasión es la educación física. Y como me interesaba mucho la parte de readaptación deportiva, y como en el ISEF no había esa formación, estudié fisioterapia, solo por eso. Tuve que hacer toda la carrera, pero bueno. Tuve algunas cosas que me quedé, que van a estar presentes en lo que les voy a mostrar ahora, en las diapositivas, tienen que ver con esto de la lesión más severa, cuando son más grandes las exigencias, está un poco relacionado con esto, los objetivos del club, cuáles son, ganar o no ganar. Yo como también estaba medio entreverado, armé una diapositiva buscando investigación.
¿tá? Investigación cualitativa y cuantitativa relacionada a las formativas del fútbol. ¿Tá? Y les voy a mostrar un poquito de lo que encontré. Una de las carencias que tenemos, creo que en Uruguay, en todas las ciencias, ya sea de la salud o las ciencias de la educación, que tienen algún componente más social, que a veces son que están dejados de lado, en lo que es la investigación, es toda la carencia de investigación, valga la redundancia. Hoy en día no sé cómo está muy bien el ICEF en cuanto a investigación, porque no estoy muy cerca. Pero la fisioterapia nos investiga mucho en el deporte, que es lo que estoy más ayornado ahora. Y bueno, nada, tuve que buscar desde otros países, ¿tá? Así que voy a mostrar lo que encontré. Que está muy relacionado con lo que mostró Carlos. Pero creo que está un poco más organizado. A ver si sale ahí. ¿Le sale? Sí, Fede, te vemos ahí. ¿Sí? Para que... A ver si puedo ponerlo. Ahora sí. Bueno, hay dos cuestiones que me parece que son la educación y la formación del futbolista. Ya desde cuando lo escuchaba, creo que la educación y formación son cosas, si bien no son separadas, están juntas, pero son dos cuestiones como dos dimensiones, ¿no? Una es como más la educación, que está más relacionada con la pedagogía, con la formación y con una visión de sociedad y de mundo que tienen las personas que participan, que está más relacionado con la personalidad del sujeto y más con eso. Y después la formación del futbolista, que me parece que tiene que ver más con cuestiones, con saberes del deporte y del fútbol, ¿no? Que evidentemente están condicionados y se están atravesados unas con la otra, y como es una persona sola, no pueden ser separadas, ¿no? Pero me parece que son dos dimensiones que está bueno a veces separarlas para ordenarse. Bueno, un poco con lo que decía, que son los clubes que tienen que marcar las metas, los objetivos, si es el ganar o si es el formar. Yo creo que otra cosa que no dije es que en formativas no trabajé mucho. Por eso que busqué un poco de información de esto para poder organizarme. Cuando hablé con Martín y me invitó a esto. Una de las cosas que me parece importante a la hora de organizarse es cuáles son las metas, ¿no? Como hablaba Silvana, ¿no? Sí, Silvana. Es organizarse a ver si lo que quiere la institución es ganar o formar personas o ambas cosas, ¿tá? Y darle el peso a esas cuestiones a la hora de formar, ¿no? Y de ahí marcar un rumbo, ¿no? Bueno, eso te va a determinar de alguna manera la manera de enseñar y de alguna manera los aprendizajes que obtengas, ¿no? Después está todo lo que atraviesan, los saberes que atraviesan el deporte y el fútbol, ¿no? Digamos, la formación del deportista, que ya lo han hablado todo, así que no voy a hacer redundar en eso, ¿no? Con respecto a esto, encontré esta investigación, que es, la van a ver la cita a pie de página, que dice la formación de los jugadores del fútbol de alta competición desde la perspectiva de los coordinadores de cantera. Esta es una investigación que se hizo en España, que es una investigación cualitativa, que se le hizo a todos los, digamos, se buscaron cuáles son los clubes que lograron más éxitos de poner jugadores en primera división, y se hizo una investigación cualitativa entrevistando a los coordinadores, ¿no? de las cuestiones. En el marco teórico, ellos marcan como algunas cuestiones de otros autores, que es lo que dice acá, que serían los aspectos que pueden determinar o que son importantes para que tenga éxito el deportista, ¿no? El deportista al llegar en primera división. Y por esto William dice físico, fisiológico, psicológico, cognitivo, esto es lo que aparece en el marco teórico. Me pareció importante lo que plantea Lorenzo, que cree que el talento se desarrolla de forma multidimensional, que era un poco lo que decía el doctor, ¿no? Y esto es lo que también se planteó de alguna manera en las diferentes exposiciones que hicieron ustedes, que si bien a veces puede tener algunas desventajas, algún joven
ya sea en el contexto social o en la alimentación o en alguna otra cosa, lo puede compensar con otro aspecto. Esto es lo que plantea Lorenzo y me parece interesante, porque también hay jugadores sin talento que a veces llegan y triunfan. ¿Por qué? Porque tienen mucha personalidad, porque están bien alimentados, son muy buenos físicamente, y bueno, capaz que técnica y tácticamente no se destacan, pero todas estas cuestiones les hacen soportar en un medio que cada vez que se va formando el embudo, el aspecto físico juega un rol preponderante, los ayuda en ese aspecto, ¿no? Pero vamos a ver qué encontraron en la investigación esta, ¿no? A ver, les explico un poquito el cuadro. Ellos lo que encontraron a la hora de hacer el análisis cualitativo de las entrevistas a los coordinadores es que todos coinciden que lo más importante, como aspectos clave en la formación de los jugadores para lograr el éxito, es el contexto social. Todos destacan el contexto social como determinante. Ahí dice familia, amigos, educación, medio de comunicación, estudio y la pareja. ¿Tá? Y como algo negativo, digamos, el contexto social lo marcan como el más importante para todos, para la mayoría. ¿Tá? Y después están los otros, dentro de esos aspectos, está la familia, los amigos. Después tenemos el contexto deportivo, ¿tá? Que ese es como entra en un segundo escalón. Lo encuentran a la derecha ahí. Cantera, entrenador, oportunidades, talento, el cuidado del cuerpo, el preparador físico, y marcan al representante como algo negativo. ¿Tá? Esto no sé, como siempre dije, como digo, y como dije al principio, me parece que lo que nos falta a nosotros es un poco de investigación, pero a veces no están los recursos como para poder trabajar de una manera aceptable en formativas, como lo que planteaba Luis. Entonces, llegar a hacer investigación es más utópico. O no, es un tema de organizarse, ¿no? Porque creo que los recursos a nivel universidad, a nivel facultades están. El tema es empezar a tejer redes, ¿no? Que es algo que me parece que falta un poco en el fútbol en general. Después marcan también importante la técnica, la táctica, el control del pase, todo eso, y después todo el aspecto psicológico individual, que esto me parece que es un poco lo que hablaba Silvana. Corregime, Martín, a ver si no me estoy equivocando el nombre porque ahora no los veo. Venís perfecto, Silvana. Bien, destacan la cuestión psicológica individual que tiene que ver con eso, ¿no? Con el saber manejarse en otros medios, que, digamos, tiene que ver con la autoestima, ¿no? De las personas, ¿no? Que me parece que, si considerando todo lo que se dijo, de que no todos llegan, me parece que uno de los trabajos más importantes que tiene que destacarse el fútbol formativo y que debería ser interés de los clubes es formar personas. Entonces, todo esto me parece que tiene que abordarse, ¿no? Por eso el trabajo interdisciplinar tan importante. Después, para 4 coordinadores, la condición física. ¿Tá? Para los coordinadores, la velocidad, la fuerza, las cualidades coordinativas y la resistencia la destacan como, en ese orden, como cuestiones a mejorar desde la condición física. Después, como para algunos, para 2, la antropometría, que esto tiene que ver, bueno, si por un lado vemos, esto es relativo, ¿no? Porque ¿quién diría que Messi cuando era chico, si lo veía jugar al fútbol, evidentemente ibas a decir que iba a triunfar, si se le daba todo iba a triunfar, pero capaz que si lo veías en un cumpleaños no lo invitabas a jugar en tu equipo, seguramente, ibas a invitar a otro. Sin verlo jugar, ¿no? Después, lo psicológico colectivo, digamos, como el trabajo ese grupal colectivo, lo ponen como en última etapa, ¿no? Como lo menos importante, y lo destaca solo uno. ¿Tá? Bueno, esto era un poco para contextualizar, digamos, cuál es la mirada de algunos. Ahora, la idea es qué es lo que considero yo como educador, creo que el movimiento, fundamental, ¿no? Primero, considerar que el fútbol, yo considero que de alguna manera es una especialización temprana. Que no digo que esté mal, lo que digo es que hay que compensarlo
con otro tipo de actividades, ¿tá? Con otros deportes, con dejar también al niño joven participar de otras actividades recreativas o que estén relacionadas con su cuerpo, ¿tá? Y sí, capaz que ya entrando a la pubertad, a los 15 y 6 años, bueno, eso depende si es hombre o mujer, o niño o niña, cuándo empezar a hacer determinadas cuestiones relacionadas con la especialización, ¿no? Y bueno, nada, acá entra todo esto de las habilidades motrices fundamentales, que a mí me parece que es algo como, las habilidades de movimiento son algo a trabajar, y no dejarlo de trabajar nunca, y es más, en las formativas, prestarle mucha atención, ¿tá? Ya sea al saber correr, al saber saltar, al saber tener una buena dinámica en el freno, en los aterrizajes, bueno, todo eso son todas habilidades que de algunas maneras me ayudan al control neuromuscular, digamos, a algo que se dice mucho hoy en día, que es a la toma de decisiones. Al yo tener una variada y ¿cómo es? Y dominar, no me sale la palabra, de alguna manera dominar determinados gestos motores, me permiten, si es rica mi ejecución, a la hora de tomar decisiones, no voy a tener, digamos, desde la habilidad de movimiento no voy a tener problema para ejecutarlo. No sé si me explico. Bueno, pero eso va a estar determinado por los programas. A ver, creo que en la próxima diapositiva, ahí está. Los aspectos estos físicos a desarrollar, digamos, los puedo explicar un poquito mejor. Perdón, pero es esta hora de la noche que ya se me empieza a apagar la máquina con esto del confinamiento y que tengo 3 gurises y que estuve todo el día cuidándolos y bueno, nada. Tranqui, Fede, te seguimos escuchando. Perdón, es que se me Tranqui. trabó. No, digo que me parece que aspectos físicos a desarrollar son fundamentales, las habilidades de movimiento, el control motor, la movilidad, la estabilidad, la fuerza y la velocidad específica del deporte, la resistencia, y algo fundamental es el control de la carga. También controlar la carga, sobre todo por esto que hablaba de que, sobre todo en las edades más chicas, que yo sé que o debería hacer otras actividades, como jugar con los amigos, como llegar no sé, al barrio y hacer otras actividades que es sano a esa edad. Entonces, tengo que manejar mucho el tema de las cargas y tener gente capacitada que realmente no quiera trasladar ejercicios que sean como de la élite o de ejercicios sumamente complejos para niños jóvenes que de repente físicamente no están. No me dejan jugar a ninguna partida. Anda. ¿Ven lo que te digo de los gurises? Perdón. Abus, por favor, anda. Digamos que no les. que no me permiten cuantificar la carga de una manera correcta. No, ya me acuerdo de lo que estaba hablando. Estaba hablando de que a veces es tener gente capacitada que lleva adelante un control de la carga y ejercicios adecuados a la edad, necesita como un estudio y una cuestión que a veces no se tiene, y se copian ejercicios que se aplican en deportistas de élite, y yo lo he visto aplicarlo en jóvenes, y a veces no. Vos he visto ejecutar o mandar a ejecutar ejercicios que no están preparados, porque por la progresión, porque no tiene un buen control motor en estático, y a veces se mandan a hacer ejercicios dinámicos y de alta complejidad. Entonces, bueno, esto. Si bien estoy de acuerdo con lo que plantea la investigación esta cualitativa, o lo que plantean los coordinadores, en definitiva, para tener éxito, yo creo que la base
la base, digamos, si esto lo viéramos como una pirámide, en la formación del jugador, son las habilidades de movimiento y la riqueza motriz. Después eso me va a permitir, estamos hablando de situaciones ideales, ¿no? Que todas las otras dimensiones están contempladas y están abordadas y están contenidas, digamos, del jugador. Entonces, la base, si yo tengo una riqueza motriz importante, me permite el resto de lo que planteaban, sean técnicos, cuestiones tácticas individuales, todo eso me lo va a permitir una riqueza motriz de las habilidades básicas de movimiento. Bueno, y lo otro que está relacionado con esto, que escuché y que escuché, no me acuerdo quién lo dijo, que se habla mucho de ejercicios preventivos, ¿tá? Yo que trabajo en lo que es rehabilitación, readaptación y, como les decía, creo que soy un educador físico, en definitiva, yo creo que cada vez como que nos olvidamos un poco de que el entrenamiento es individual. Uno de los principios del entrenamiento es la individualización, ¿tá? Entonces, yo creo en realidad que el entrenamiento es uno, ¿tá? Después podemos ponerle nombres a los ejercicios de entrenamiento preventivo, entrenamiento de la fuerza, pero el entrenamiento tiene que estar individualizado. Para poder programar y prescribir el ejercicio debemos hacer determinadas evaluaciones, ¿tá? Para, ya sea como dijo el compañero ahí de Peñarol, ya sean posturales, evaluaciones dinámicas, que hoy hay muchas y están muy en boga. Y bueno, y a partir de ahí prescribir entrenamiento. Yo creo que de alguna manera el entrenamiento lo que va a hacer es optimizar el movimiento, optimizar el desarrollo, optimizar la fuerza, la velocidad, el control motor, pero creo que, digamos, no teníamos que separar. Por eso es importante el trabajo interdisciplinar entre el profe, entre el fisioterapeuta, y creo que en formativas más todavía, porque si llegan a primera división jugadores con un pobre control motor, con pobre movilidad de cadera, por ejemplo, sin estabilidad de core, digamos, van a estar en desventaja ante otros jugadores que estos aspectos ya fueron desarrollados de una manera óptima. Así que bueno, nada, venía por un poquito por ahí la charla y bueno, muchas gracias por la atención. Y disculpen la intromisión. Notable, Fede, buenísimo. Ahí va, dejaste de compartir la pantalla. Ahí va, para, a ver. Ahí. Bien. Ahí, a ver. Vos estás, a ver, con creo que es. Seguís compartiendo. Sí, pero no sé cómo sacarla, para ver. ¿No te dice arriba Stop Share Screen o algo de eso? Sí, acá está. Bien, listo, perdón. Perfecto. Bien. 10 puntos, Fede. Fede, muchas gracias por la presentación. Sí, bueno, era obviamente que complementaria a lo que estaba diciendo Carlos, ¿verdad? Bueno, un poco como que el principio ese de esa gráfica que armás, donde visualiza un poco lo social, lo muestra como determinante, ¿verdad? Que era un poco lo que afirmaba Carlos y Silvana, obviamente. Sí, eso en realidad no lo digo yo, es lo que arrojó la investigación esta, que fue realizada creo que a 10 cuadros, que entre ellos estaba el Barcelona, el Real Madrid, el Real Betis, muchos cuadros españoles, y es una investigación de cuadros que han tenido éxito en lo que es formación, en la formación de jugadores, ¿no? Yo, antes de abrirlo para que todos empiecen a comentar y opinar, simplemente me gustaría compartir una reflexión sobre esa investigación, que es la siguiente. Acá, cuando empieza la formación entre comillas, esa pseudo formación del jugador de fútbol uruguayo, ya simplemente con
el padre tener un hijo ya le da prácticamente que el carnet para dirigir un equipo, o sea, para dirigir, porque es eso lo que dicen, dirigir, ni siquiera es enseñar fútbol. Y en España, si no me equivoco, mínimo necesitas una maestría, un posgrado para poder trabajar en fútbol. Entonces, obviamente que hay ciertas cuestiones que van a incidir más cuando vos tenés calidad en los recursos humanos, como tienen en España, y cuando acá no. Simplemente como para compartir ese punto de vista, ¿verdad? Que por qué creo también que queda tan relegado el rol del entrenador en cuanto a las posibilidades de éxito. Creo que acá tendría que prácticamente que el mismo peso. Y Tenés quiero decir que tener suerte con qué técnico y con qué profe caes en tu club. una última cosa que de la experiencia que tuve en el club donde trabajé, en Torque, que me parece muy importante es aprender, ¿no? Porque yo todo el tiempo lo estoy viviendo en el día a día con los avances de la investigación, ¿no? Hay que estar primero muy actualizado y aprender, pensar que uno no sabe y todos los días tratar de aprender, ¿no? Ya sea el jugador, porque me pasó con jugadores también, trabajar con jugadores, que yo los mandaba a estirar, un ejemplo les voy a dar. Los mandaba, vamos a estirar al final, ¿no? Como todos los profes, hace años estiramos al final porque más de los 12 segundos y que los beneficios que tienen como regenerativo. Y un jugador me dijo, esto no sirve para nada, jugador de primera división. Y le digo, no, y ahí le empecé a dar todas las explicaciones, evidentemente, porque me parece importante como educar y saber por qué están haciendo las cosas, no porque yo quería estirar. Y me dijo que había leído que el estiramiento, estoy hablando hace 3 años atrás, que no tenía ningún beneficio en el regenerativo. Entonces, estuvimos discutiendo un par de días y me fui a leer y encontré investigación relacionada con eso. Y tiene razón. Y desde ese día, y desde que empecé a leer investigación y escuchar y a seguir a gente que trabaja en la elite, en la preparación física, tenía razón. Como método regenerativo sirve para poco y nada el estiramiento. Entonces, de eso y de algunas cuestiones, pues trabajo hace años en educación también, nada, es importante desaprender y saber que cada persona nos puede enseñar algo. Me quedé con esa enseñanza y por eso me olvidé de compartirlo en la diapositiva y lo iba a poner y después me olvidé porque no me dio mucho tiempo para prepararlas. Esto de la formación continua, que el contexto del fútbol y del multiempleo no nos permite realizar, y bueno, y saber que se puede aprender todos los días de cualquiera. Nada, eso. Totalmente, Fede, muchísimas gracias. Bien, señores, señora, quiero escucharlos. Hola, así ya entro un poco en confianza ahí. Buenísimo. No, yo creo que está muy, muy bueno lo que estamos diciendo, pero yo lo resumo en que todo se basa en lo económico, que es lo que hoy estamos en el debe en el fútbol uruguayo. Igual así todo hemos mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que hay muchas instituciones que hoy le dan mucha prioridad al estudio, que para mí lo principal y lo esencial. De ahí arrancamos a todo lo que han dicho los doctores, el fisio y todas esas cosas. Comparto con lo que ha dicho el tema de sus casas, es fundamental para el desarrollo del jugador. Hay muchas cosas, pero todo se basa en una madre que es la parte económica, que creo que eso es el debe. Lo dijiste vos, Martín, trabajaste 16 horas y todo lo que dijiste a mí me encantó lo que hacías. Pero te pagaban 20.000 pesos. Y dejaste de hacer algo espectacular porque no te daba para vivir a vos. Entonces creo que todos los trabajos que estamos haciendo, se está evolucionando muchísimo. Que haya un asistente social es fundamental en los clubes, que haya un psicólogo es fundamental. Creo que clubes han evolucionado en eso. Pero voy a lo que dijo Mario. Hay clubes que no quieren invertir.
Dice, no, me hacen poner mucha plata. No, pero estás invirtiendo. Y creo por eso mi resumen va todo en lo económico. Podamos hacer todo el trabajo que podamos hacer. El trabajo, Peñarol ha mejorado 100% las inferiores, está invirtiendo, pero no nos quedamos con eso, porque capaz que le salen más ideas, pero hay que invertir. Y terminamos aunque no, es mucha plata. Y así estamos. Voy a lo otro. El apuro de llevar a los jugadores a primera división. Liverpool hoy es un ejemplo que tiene muchos jugadores en primera división, pero yo no sé si están preparados para estar en primera división. Yo creo que se terminan de formar a medida que vayan jugando partidos. Entonces, seguramente se van a formar ahí y ahí se hacen jugadores de primera división para después poder venderlo. Y sobre el ejemplo de España, más allá de lo que dijiste vos sobre las diferencias que hay en España, sobre los padres, yo voy a otra diferencia. Los jugadores en España son jóvenes a los 23 años. Acá en Uruguay a los 23 años ya sos un viejo. Entonces hay una diferencia abismal a lo que podemos vivir en Europa y a lo que podemos vivir acá. Y ahí vuelvo de vuelta a la parte económica. Si no, es un resumen medio cortito, pero creo que es lo que hoy estamos viviendo en el fútbol uruguayo. Pero voy a lo positivo. Se está mejorando y se está mejorando muchísimo. Se está mejorando con esto. Esta charla de interiorizar, de estar interactuando, de hablar, de que esté un técnico hablando, que esté un fisio, un doctor. Es muy importante para el crecimiento de cada uno. Gracias, Pablo. Totalmente. Tenemos que empezar por nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos? Bien. Pero vos tenés que darle, como allá como el fisio, tenés que darle de comer a 3 boquitas. Y sí, hay momentos que hay que tomar decisiones. ¿Qué haces? ¿Seguís por el mismo camino o salís un rato? No te queda otra. Bueno. Bien, a ver, aquí Gastón Berriel, profesor Gastón Berriel, no lo he escuchado en toda la noche. Bueno, estoy callado, ¿no? Escuchando todo. Buenas noches para todos. No, a ver, yo tuve la suerte de compartir 5 años en un proceso formativo en Wander, donde José Luis Dávila era el coordinador físico y Gastón Machado el coordinador general y técnico. Y bueno, un poco resumiendo todo lo que he escuchado, en ese proceso, la verdad que a la distancia que se ve, se empezó a trabajar un poquito así, con multidisciplinas, ¿no? Gracias a Gol al Futuro, el médico que teníamos es el Pájaro García, bueno, no sé, Mauricio Velázquez, que Marcos lo debe tener en Peñarol, ¿no? Yo con Mauri, por ejemplo, trabajaba mucho en coordinación justamente en todos los aspectos de postura y bueno, y la verdad que creo que el camino que se debe de seguir, no podemos compararnos con Europa o con otros lugares, digo, porque la realidad del Uruguay es diferente. No sé, desde la parte atlética, o sea, son atletas y nosotros a veces tenemos chicos que justamente tienen problemas de nutrición, tienen problemas sociales. Yo siempre pongo el caso de Leandro Paiva. Paiva vivía en una habitación de 2x2 y vos lo ves a Leandro y es un chiquilín que mide 1,50 m y físico no tiene. Pero bueno, se le hizo un acompañamiento social, realmente en eso Gol al Futuro estuvo muy bueno, pero me parece que lo más importante, que en definitiva en el orden de todas las cosas de la vida, es la planificación. Y si uno hace una planificación siguiendo indudablemente por una cabeza visible y de ahí para abajo, hay muchas cosas que no se pueden tener económicamente o de recursos, pero se pueden ir mejorando. Y una cosa importante que me parece, y eso lo hablo desde mi área, porque en otras áreas la verdad que meterme sería un atrevimiento, es aprovechar la fase sensible de los niños, ¿no? Desde el baby fútbol, que es una realidad. El baby fútbol, hay mucha gente que trabaja en el baby fútbol porque es padre o porque tiene tiempo libre y bueno, y eso hace que saquen videos de YouTube y los copien, y no es lo mismo el profesionalismo que la parte de formación. Pero la realidad es que en el camino de juveniles
una gran verdad es que creo que, no sé, hay una estadística, pero creo que es un 2, un 3% es que llega al profesionalismo. Ustedes me pueden decir mejor. El resto queda en el camino. Entonces, si no se hace todo ese trabajo social y se lo arma como una persona en definitiva y no como solo un jugador de fútbol, la frustración es grande. Y en el área deportiva, utilizar las fases sensibles en el sentido de hacer una planificación de lo que se va trabajando y un poco siguiendo por el tema de la prevención de lesiones. Si nosotros empezamos a trabajar con un ritmo, una intensidad, como si fuesen jugadores de primera división a chicos de séptima, y seguramente en el camino se van a lastimar o se van a romper varios. Entonces, creo que la planificación a largo plazo, yo siempre comento, para mí las juveniles es como la pretemporada en 7 años. ¿Para qué? Para preparar al jugador, para que el día de mañana, cuando llegue a primera división, tenga todas las valencias físicas necesarias para poder utilizar diferentes metodologías de entrenamiento. Porque hoy, por ejemplo, que está muy avanzado el tema de la periodización táctica, el tema de trabajar con pelota, si vos no tenés un atleta, y es muy difícil, más allá de todos los otros componentes que pueden ser cancha, pelota y formas de evaluar. Entonces, si vos no armás un atleta en la etapa de la formación del jugador, desde el área física, y creo que eso se ha perdido mucho con todo esto de que ahora todos quieren trabajar con pelota, y seguramente que las lesiones se van a marcar mucho más. Si vos no haces cosas tan simples como evaluaciones de una pierna y otra, que no necesitas grandes cosas, seguramente vas a tener una descompensación muscular y eso a lo largo del tiempo va a terminar en lesiones musculares. Entonces, creo que una de las cosas que decía Mario, el tema de la prevención, de los ejercicios preventivos, por la poca experiencia que tengo, creo que son buenos. Y también llegar el jugador que llegue a primera división llegue lo mejor preparado, por lo menos desde el área del aspecto físico, ¿no? Eso nos ayuda mucho a indudablemente el día de mañana no tener tantas lesiones, ¿no? Un poco lo que decían, por ahí escuché, no sé si fue en Liverpool, que cambiaron justamente la metodología de entrenamiento de la fuerza y eso puede haber generado algún tema muscular. Sí, las metodologías pueden cambiar. Lo que pasa es que si el jugador no viene preparado, y eso es una gran discusión que he tenido con muchas personas, y bueno, y lo he charlado mucho con el profesor Dávila, que bueno, tenemos mucho trato. Si, por ejemplo, vemos que una metodología de fuerza es arranque y envión y lo queremos poner en un chico de, no sé, quinta división, pero nunca tocó una pesa, y seguramente va a tener una descompensación muscular muy importante y va a poder romper o posteriores, o zonas lumbares, o traer otro tipo de complicaciones. Un poco por ahí me parece que sería un camino que lo que yo viví en juveniles, que ya te digo, fueron esos 5 años en Wander con ellos, y bueno, y un par de años que tuve la suerte de estar en Nacional, y después no es lo mismo, indudablemente, el entrenamiento juvenil que el entrenamiento de primera división. Mario me puede decir si es así o no, que tiene mucho más experiencia en esto, ¿no? En el área física. Las intensidades o los trabajos son completamente diferentes, y para eso tenés que preparar al muchacho que cuando llegue a primera división realmente esté en condiciones de poder soportar esas cargas de entrenamiento. Y lo otro es, indudablemente, nunca dejar de ser un educador, explicarle el porqué de las cosas. Yo escuchaba que el fisio decía que hablaba con los jugadores por el tema del estiramiento. Indudablemente uno siempre está para aprender, pero no tiene que dejar de ser el profesor y explicarle el porqué de los trabajos, sean primera división o sean juveniles. Eso hace que el chiquilín o el jugador profesional vaya tomando confianza y vaya empezando a hacer lo que vos le decís, y adaptándose, si antes no lo hacía, y bueno, de a poquito se va a ir adaptando, lo vas diciendo 1, 2, 3 veces, y bueno, y al finalizar el momento, seguramente lo haga solo. Digo, más que nada, ya te digo, es un tema que yo veo que es algo de planificación, y que muchas veces no trabajamos la fase sensible de los muchachos. Eso me parece que es algo que a veces pecamos los profesores. Por eso, si es éxito,
el éxito del rendimiento es ganar el partido o el campeonato en juveniles, o el éxito y el rendimiento es llegar a mayor cantidad de jugadores a primera división, ¿no? Ese es un gran desafío que creo que tienen los clubes, ¿no? Digo, más que nada por ahí viene un poco lo que más o menos he estado escuchando. Capaz que está medio entreverado, pero es un No, poco no, lo que se vi. entendió perfecto. Silvana, ¿me piste la palabra vos? Y no, que me quedé y me quedé pensando en esto de la planificación, ¿no? Y, más allá de la planificación concreta, yo lo asocié con el tema de los proyectos a largo y corto plazo, ¿no? Y por lo menos lo que yo he observado en los clubes, en los diferentes clubes donde he estado por el programa, sobre todo por Gol al Futuro, es que determina toda la directiva que tiene el club, ¿no? Y las directivas duran 2 años a veces. Entonces vos de repente te toca trabajar con una directiva que tiene un proyecto precioso, que te está dando, yo me acuerdo que estuve trabajando en Cerro, ¿no? Y Cerro ha pasado por muchas directivas, y hubieron algunas que en realidad promocionaron pila el trabajo social, con los chiquilines, o sea, se dio como un lugar importante para laburar con los gurises, que son gurises que son del barrio, que son de contextos un poco más complejos que los de otros clubes. Y esa directiva, que habilitó un montón de laburo, en un momento no estuvo más, y todo ese laburo se fue. Entonces no se pudo sostener, no se pudo planificar, no se pudo proyectar un trabajo a largo plazo, ni a mediano plazo, ¿no? Nada, me quedaba pensando como en eso de la planificación, que estás como muy sujeto, más allá de lo económico, estás sujeto como a la cabeza que está dirigiendo el club en ese momento. Y me parece que eso es una limitante brutal que hay en un montón de clubes de acá, de Uruguay. Y después, nada, que esto son como asociaciones que hice a medida de lo que iba escuchando. Con el tema de las lesiones, que yo estoy muy lejos de saber algo de lesiones, pero muy lejos, una cosa que sí pude observar de los chiquilines, sobre todo con los gurises de Liverpool, con los más chicos, las categorías más chiquitas, era que muchas veces esas lesiones también les servía a los gurises, y esto me salgo totalmente de lo físico, ¿no? De lo médico y de lo físico, pero que les servía como excusa de, bueno, no estaban convocados a jugar porque estaban lesionados, ¿no? Entonces eso a ellos los tranquilizaba, les quitaba peso, les quitaba tensión, Se te corta, Silvana. Y siempre, horrible, perdón, producto de esto, de la emoción o del temor al fracaso que tenían El estos fracaso. gurises. Sí, sí. Eso de la observación nada más, ¿no? Pero Se te una corta. constante, yo lo vi pila eso, los gurises chicos sobre todo. No es que no tuvieron la lesión, pero era bueno, pero ya estás mejor, vos esto lo sabes re bien, Martín, porque me acuerdo que era con, hola, Hola. Te escucho. que era con gurises chicos hola, no, que pasaba pila, vos te debes acordar, Martín, de los gurises, que de repente ya estaban como preparados, y de repente, no, me duele, todavía siento el tirón, Sí, ¿no? sí. Tenía que ver más con este tema de la frustración, o el temor y el miedo, no sé, eso nada más, Bien. como apunto. Simplemente como para hacer una referencia de eso, había un caso de un chico, que no voy a decir el nombre, pero era un jugador que nunca estaba a la orden del técnico. Por diferentes motivos nunca estaba a la orden. Y terminamos descubriendo que, bueno, en realidad necesitaba un apoyo psicológico, y bueno, hasta inclusive estuvo con psiquiatras después, ¿verdad? Entonces, bueno, era una cuestión mental de ese chiquito que, bueno, que desde mi punto, desde mi rol, lo único que pude hacer fue identificar la problemática y trasladarla a quien correspondía. Pero bueno, era un caso que pasaba, que tenía miedo al éxito, ¿verdad? Miedo al fracaso, nunca estaba a la orden, pasaba en sanidad. Y hay un montón de casos, ¿verdad? Que, bueno, no podemos generalizar porque cada caso es un mundo aparte. Pero cierto, también encontramos casos de niños que necesitaban apoyo materno y visitaban
de esa forma, para sentirse cerca de una figura materna, visitaban a Sanidad, que bueno, donde trabaja la kinesióloga, y bueno, ella les hacía mucho de apoyo, de confidente, ¿verdad? Cumplía muchas veces más ese rol de madre que de kinesióloga. Siguiente. Quiero escuchar, ¿eh? Doctor, expusiste al principio y después no te escuché más. Quiero por lo menos una reflexión. Bueno, obviamente que he tocado cosas que yo conozco de cerca, lo que están comentando, y es tal cual. Hay distintas realidades, sin duda que sí, y justamente cuando voy un poco a lo que comentábamos al principio, cuando uno va y ve solo el problema, tal vez esa lesión o esa ausencia tiene que ver con otros temas bastante más gruesos, digamos, y más importantes que hay que ir a veces a descubrir. Después lo otro que me quedaba pensando cuando vi la exposición de compañeros del Fisio, no me acuerdo el nombre, pero disculpen eso. Federico. Federico, ahí está, Federico, el licenciado, que particularmente él hablaba de la parte social y mencionaba a la pareja, y es bien interesante eso, la pareja, ¿no? Y esto me llevó a algo que me comentaron hace 15 años más o menos, cuando me decían qué miraban las personas que venían de Italia, de Inglaterra, a ver talento sudamericano. Entonces, ahí hicieron toda una historia de que ellos venían y hacían una entrevista a los padres, a la novia del jugador, si lo tenía, y eso me llamó la atención. Yo al principio escuchaba y después pregunté, ¿no? ¿Por qué eso? Y después lo otro que me contaron es que en realidad lo que hacían también era la hora del partido, preguntaban la hora del partido, y llegaban media hora antes. Querían ver al jugador media hora antes del partido. Y no miraban todo el partido. Tenían estadísticas, cuántos goles hace, cuántas asistencias hace. Es decir, esto que de repente hoy puede ser muy sencillo y puede ser muy fácil de ver, ya pasaba antes y ya las personas que venían a ver talento de Europa lo veían con otra claridad, me parece a mí, y en definitiva ellos lo que comentaban es que lo hacían antes, justamente porque ellos querían ver la actitud del jugador, digamos, detrás de cámara, es decir, cuando no lo están mirando, o aparentemente no lo están mirando, la ropa, la actitud, cómo la concentración, si se adhiere a los trabajos, ¿tá? La presencia del jugador, todo eso lo querían ver. Y aparte de eso, ver todo el entorno, es decir, entrevistarse con la familia, conocer a la novia, que eso me llamó la atención, pero después lo entendí, con el pasar de los años lo entendí, de por qué eso era bien importante, y ahora apareció en el trabajo de Federico y me pareció bien interesante esa referencia. ¿Tá? Y después es verdad, hay otro tema que es el representante que puede jugar a favor o puede jugar en contra, porque acá después se mezclan los intereses económicos y hay mucha mezquindad, digamos, en ese tipo de cosas, pero era bien interesante eso. Y de hecho después decían que ellos miraban un ratito nomás, es decir, la parte del trabajo, ¿tá? Digamos, de ver las características del jugador y ver qué era interesante, se hacía antes en realidad. Ya sabían cuántos goles había hecho, cuántas asistencias, los controles, ya tenían videos, ¿tá? Claro, antes tampoco eran tan fáciles los videos y los videos de repente uno podía mostrar cosas que después uno tenía que corroborar de alguna manera, pero con 20 minutos, media hora de ver a ese jugador, ya se hacían la composición completa. Y todo lo otro, ese detrás de cámara, eso ya lo observaban como algo muy importante. Que seguro uno hoy lo ve como algo lógico, hay redes sociales, hay videos, hay un montón de opciones que antes no. Pero en definitiva eso ya se contemplaba, ¿tá? Y ahora aparecen los trabajos. ¿Tá? Eso es bien interesante. Así que también me quedé con esa anécdota, reflexión, digamos, a partir de lo que veía de lo de Federico. Bien, gracias, Carlos. Bueno, si nadie tiene algo para comentar, me gustaría compartir una reflexión que me quedó de esta charla que hemos estado teniendo, que veo una realidad de nuestra función. O sea, a ver, el jugador de fútbol debería, o tratamos de que llegue a ser profesional, ¿verdad? Esos son nuestros esfuerzos, formarlo en su etapa formativa para que intente hacer su sueño realidad, que es jugar al fútbol a nivel profesional. Ahora, de las temáticas que han estado exponiendo ustedes y han estado comentando, entiendo que
tiene que ser profesional así como es también profesional un doctor, un dentista. Es decir, tener marco teórico, tener asignaturas, leer y desarrollar ciertas habilidades, ¿tá? Como sacar una muela. Bueno, el jugador de fútbol necesita manejar la pelota de tal manera que le permita realizar acciones que sean efectivas. Pero no tiene el contexto teórico que debería de tener. A ver, o que se lo podemos ir dando nosotros en los pequeños detalles, ¿tá? Que es el ser docente, ¿verdad? En todo eso que queremos educar. Pero tampoco el contexto nos permite a nosotros realmente enfocarnos a eso, a hacer ese marco teórico que el jugador necesita. ¿Por qué? Porque lo que decía, bueno, Pablo también hoy, el tema económico no se permite, lo que decía el profesor Gastón Berriel, no hay planificación, no hay orden. Entonces, hay un montón de cuestiones que nosotros creo que las identificamos. Creo que me quedo con eso hoy, que tenemos que entender que el jugador necesita una formación académica, teórica, que intentamos a veces dársela y entendemos que es nuestra función, pero no sé si el contexto favorece ese tipo de conductas, ¿verdad? Y queda más como un tema más pasional y de interés propio que por un organigrama institucional en la formación del jugador, como un currículum, ¿verdad? Que debería de tener el jugador. Esa es la reflexión que quiero compartir con ustedes a partir de esto que hemos estado conversando. Y bueno, y si nadie va a comentar nada más, profesor Mario Mendaña. Sí, no, quería hacer un poco la reflexión, totalmente de acuerdo con lo que terminás de decir y con lo que dijo Berriel, el profe Berriel. Evidentemente, nuestra realidad en Sudamérica es muy distinta a lo que miramos a veces o a donde todos los deportistas que se forman en Sudamérica quieren llegar, porque es donde está la diferencia económica, ¿no? Yo creo que, bueno, es una lucha que no nos deberíamos cansar de educar a los directivos. Creo que en una charla ya lo habíamos tocado, Martín. En la primera. En la primera, justamente, que hay que educar al directivo para que se dé cuenta de estos detalles. Muchas veces, como decía Susana, las directivas están 2 años nada más. Silvana, perdón. Silvana. Están solamente 2 años. Y entonces no hay un hilo conductor, no hay un seguimiento a lo que se debería apostar, que es a la formación de jugadores. Y después para el fisio, me encantó la entrada de tu hijo. Muy bueno. Nada, muy, muy grato haberlos escuchado a todos y muy, muy rico todo este intercambio de opiniones y conocimientos desde distintas áreas. Muchas gracias, profesor. Martín, simplemente una cosita nada más. Yo ayer me pidieron una temática que era una charla, que era prevención de lesiones deportivas. Y hablé de casi todo esto, está armado todo, y principalmente lo que nos compete a los profesores de educación física, lo que dijo Gastón también, que es muy importante en la preparación, si bien todos los otros elementos son importantes, en la preparación del deportista en edades tempranas, todo lo que va con la fase sensible, ¿no? ¿Verdad? Que es la diferenciación, el acople, el ritmo, cambio de ritmo, relajación, todos esos trabajos son importantísimos, ¿no? ¿Verdad? Para prevenir lesiones. No quiere decir que no vayan a haber, pero cuanto más desde el punto de vista coordinativo y después de las capacidades condicionales también, fuerza, velocidad y resistencia, estén mejor trabajados, como decía no sé qué compañero ahí, que haya una planificación del trabajo a 7 años, creo que fue Gastón lo que lo dijo, ¿no? ¿Verdad? Que lo toma como que los chicos empiezan para que lleguen a primera, ¿tá? Entonces, resumiendo un poquito eso, hablé de todos esos temas y lo importante que es la nutrición, la hidratación, la vestimenta, la recuperación. Fernando, yo he ahondado en esas teorías que hay ahora de no estirar,
Pero, por ejemplo, en niños que están creciendo, que está desarrollándose, el sistema óseo pega el estirón más rápido, ¿no, Carlos? Hay un desfasaje muscular, si nosotros no estiramos, no flexibilizamos, queda cortado. Entonces, son teorías, ni ninguna de las dos sustenta de que está bien y que está mal. Lo que dicen muchos profesores, o la teoría de no estirar, es si vos tenés competencias enseguida. No sé si es lo mismo que leíste vos. Muchos de los argentinos estaban aplicando yo lo que dije eso. fue que a ver, para mí el trabajo de flexibilidad y movilidad es fundamental. El tema es el momento. ¿Ah? Claro. Hablando que en la vuelta a la calma, siempre al final del entrenamiento, porque se me planteó esta cuestión. Claro. Un profesional de 35 años, con 20 años en el fútbol, digo, traté de justificar, yo respaldar lo tuyo. Al final, en la vuelta a la calma, lo hago desde que me recibí en el ISEF. Parte básica de una sesión de entrenamiento. Lo que yo le digo es que hoy en día, ¿cuál era el objetivo de ese estiramiento al final de la sesión de entrenamiento? Era minimizar los riesgos de lesiones, mejorar la recuperación, mejorar la oxigenación del tejido, ordenar la fibra. Bueno, hay investigación actual que dice que en ese momento nos sirve. Sí, que hay que dejar pasar un poco para que sea más efectivo. No, que es mucho mejor la crioterapia, que tiene mejores resultados, que no tiene... Igual siguen siendo teorías, no está nada confirmado. Son No, teorías. sí, ahí es, creo o no creo en la investigación cuantitativa y científica. Eso después, pero digamos, hay metaanálisis que es como, digamos, lo más creíble dentro de la investigación científica, que dicen que... Yo lo que leí era como que eran teorías todavía, que no estaba todo estudiado. Muy bien. Claro. Señores, vamos a ir... Dale, Fede, cerrar el... Cierro y estoy muy de acuerdo con lo que dice Gastón, que si no formamos un atleta a la hora de llegar a primera división, estamos muy mal y por algún lado va a saltar la cuerda, se va a romper la cuerda y va a romper, y es fundamental formar un atleta. Por eso dije, mi posición fue lo último que apareció, pero como en una charla más global acerca de lo formativo, no ahondé, digamos, en lo que creo fundamental en la formación en lo físico, digamos. Nada más eso. Martín, una cosita para aclarar. Sí. No quiere decir que no se forme una persona, ¿no? O sea, que quede bien claro que lo de formar un atleta desde el área física, ¿no? Sí. Todo lo que conlleva el entorno social, psicológico e inclusive de la parte educacional, indudablemente que es importantísimo, pero digo, yo simplemente estaba hablando desde el área que trabajo, ¿no? Nada más, digo, que no es solamente formar un atleta. Eso, hermano. Perdona. Muchas gracias. Bueno, si nadie quiere comentar nada, Luis, quiero escucharte a vos. ¿Para qué tenés el micrófono apagado, Luis? Te lo abro ahí. Ahí te escuchamos, Luis. Ay, escuchame una cosita, lo último, por todo lo que he escuchado. La organización no necesita de dinero. Tener una organización no necesitamos de dinero. Es solamente tener un proyecto como club, como empresa, tener una organización, ¿sí? Lo primero, que los educadores tengamos claro que lo primero que hay que enseñar son los valores, a través del respeto, la disciplina, del orden. Tenemos que traspasarle las primeras enseñanzas al chico que ingresa a la empresa, ¿verdad? Entonces, después de esos conceptos, tenerlos bien claros, ahí empezar, estoy de acuerdo que hay que empezar con el pequeño detalle, que he visto entrenadores y preparadores físicos hacer cosas que no van con la edad del atleta, del individuo, y tener tranquilidad, ¿verdad? Tener tranquilidad y tener los conceptos muy claros para llevar un proyecto a muchos años. Mi experiencia habla que yo los proyectos que he podido hacer después de llegar a 4 años se basaron un poco en el camino de lo que yo quería y otro poco se mantienen con los resultados. Cuando no hay resultados, ¿verdad?
que son tangibles para los dirigentes, no hay proyecto que exista. ¿Sí? Por lo menos en las instituciones que yo trabajé. Tuve la suerte de poder mantenerlos a base de lo que yo sentía, yo pensaba, pero a través de también ir acompañado con los resultados. Porque si no van acompañados con los resultados, no podés mantener los proyectos. Nada más que eso. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias para todos. Muy rico el intercambio de hoy, así que bueno, damos por finalizada la charla de hoy. Les mando un abrazo a todos.